Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. Mañana termina el 10º mes del año. Todos los lunes platico de cuáles fueron las noticias que más interesaron, importaron, llamaron la atención de los mexicanos. Y esta es una de estas, si me oyen el tono, es una de estas en donde la principal noticia no fue algo que ni siquiera se siente uno para decir rompió el récord de la principal noticia, pero es que prácticamente todo el mundo contestó que fue la principal noticia. El huracán Otis, ¿no? El huracán categoría 5, primer huracán categoría 5 del que se tiene memoria, que pega en el Océano Pacífico, en la costa pacífica de México. Pegó justo en Acapulco, la joya del turismo del estado de Guerrero, de donde son los ingresos del estado de Guerrero, que es uno de los estados pobres. La tragedia que generó Otis y que se generó después, ¿no? Porque pues después la gente se va a quedar sin empleos, se va a quedar sin ingresos, se va a quedar sin nada. Y luego la politización que se hizo, los adversarios de López Obrador diciendo casi casi que él sopló, y López Obrador diciendo que al revés, que él sabía y ayudaba a todo. O sea, en lugar de que en este tipo de tragedias hubiera una unión, se huele época electoral y entonces volvieron ya el conflicto partidizarlo más que politizarlo, en donde no ayuda nada a Guerrero, ¿no? El presidente comete un error cuando dice que la ayuda solo estará a cargo del Ejército y la Marina, descalificando las ayudas de organismos privados, de organizaciones. Esa palabra solo sobraba, yo creo, ¿no? Ojalá el gobierno ayude, ojalá el Ejército, la Marina, la Guardia, el gobierno estatal, el gobierno municipal, los ciudadanos, todos apoyemos. Es una verdadera tragedia. De repente, circulación falsa. Desgraciadamente fue la principal noticia. Esperemos que las siguientes noticias durante varias semanas, meses, sea la rápida recuperación del Estado, no solo fue Acapulco, y de sus habitantes, de su actividad económica. Pero no fue la única noticia, ¿no? Hubo otras noticias. Por ejemplo, la semana pasada, la noticia principal había sido la discusión sobre los fideicomisos del Poder Judicial, donde la Cámara de Diputados desapareció 13 y los empleos del Poder Judicial pararon actividades. Bueno, esta semana se completó la faena, por decir de alguna manera, porque en el Senado terminaron de desaparecerlos y seguramente nos iremos a controversias, amparos, y la Suprema Corte misma tendrá que decidir si fue legal o no fue legal, si fue constitucional o no, el desaparecerlos. Pero por lo pronto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, Morena y aliados impusieron su mayoría obtenida con los votos, y desaparecieron 13 de 14, y la famosa guerra de narrativas, ¿no? Es los desaparezco porque vean los privilegios de los ministros, y lo otro es los fideicomisos no tienen nada que ver con los ministros. En esta guerra de narrativas, y donde el resultado, por lo pronto, a corto plazo, fue el triunfo de López Obrador y su propuesta de desaparición de 13 de los 14. Luego hubo mucha noticia electoral. Una muy importante, es que el INE fija cuota de género. De los estados que hay el próximo año para elegir gobernadores y jefe de gobierno, son 9. El INE obliga a los partidos a postular al menos 5 mujeres. Morena, sorpresivamente, viernes en la tarde, ya con encuestas incluso a lo mejor ya terminadas, pero al menos levantándose, ya con los nombres que se medirían, hombres y mujeres en cada estado, anuncia que hasta el 10 de noviembre va a dar resultados. Esto no se puede entender más que con conflictos internos y problemas para cicatrizar a los que no iban a quedar de candidatos. Pero bueno, vamos a esperar. Por lo pronto, pospusieron el anuncio. No dijeron que pospusieron las encuestas, el anuncio, lo cual siempre es complicado entenderlo. Y seguimos en la parte electoral rumbo al 24 en Nuevo León. Samuel García dice, voy a pedir licencia, solicito licencia, luego lo voy a decidir, pero solicito licencia para que fuera 6 meses antes de la elección, a partir del 1 de diciembre. El Congreso, dominado por su oposición, dice, ok, sí, déjame estudiarlo, sí te la doy, y hasta le tomo protesta al nuevo gobernador interino. Seguramente Samuel García no va a tomar la licencia, porque el nuevo gobernador interino es su adversario político. Entonces, decir, ok, me voy 6 meses para que mi adversario político se quede en la gubernatura, pues no. Y además, no era una candidatura ganadora, era una candidatura buena, porque no es mal candidato Samuel,
no ganadora. Seguramente tienen otro candidato o candidata que pueda tener esa candidatura testimonial y que tal vez pueda sacar menos puntos que Samuel, eso sí, pero de todos modos un estado vale más que 2, 3 puntos de preferencia. O sea, así que yo creo que Samuel no se va a ir. La continuidad que desgraciadamente va pasando a páginas interiores de la guerra en Medio Oriente, porque allá se siguen matando, allá se siguen mandando cohetes, allá sigue siendo una tragedia, ¿no? En la Franja de Gaza. Pero bueno, esa también fue noticia. En términos de deportes, ¿no? Se puso en marcha la Serie Mundial. Hoy es el tercer juego y está muy bueno, va 1-1. La sorpresiva Serie Mundial, porque llegaron los equipos que no se pensaba que pudieran llegar. Y entonces el primero lo gana Texas, están jugando en Texas, y el segundo lo gana Arizona. Vale la pena. Los que nos gusta el béisbol, disfrutamos esos juegos. Y también deportes, la Fórmula 1 desastrosa para el Checo Pérez. No llegábamos a 20 segundos con un error del Checo Pérez. Él quería salir en primer lugar, inició en quinto, pero quería después de la primera curva salir en primer lugar, arriesgó, se equivocó y se dio fuera. De los 20 pilotos, él quedó en el número 20, porque pues, antes de medio minuto ya estaba fuera de la carrera por un error o de estrategia, si le quieren poner, pero fue error. El lunes pasado, en la semana la empezamos con dos noticias, una electoral de Argentina, donde terminó la primera vuelta, pasaron a segunda vuelta los que se pensaba que pasaban a segunda vuelta, Massa, que representa el oficialismo, el actual gobierno, y Milei, que pues, representa la locura, ¿no? Con las propuestas, y pues así le dicen. De hecho, en la encuesta de salida, la primera palabra que identificó qué piensan cuando oyen el nombre de Milei, loco, fue la primera palabra que apareció, así que tampoco es ninguna ofensa, un poco así se ha vendido. Y la otra es en Guerrero, ahí donde pasó el huracán, donde fue la tragedia de que platicaba primero, ahí mismo 13 policías emboscados, asesinados. No un enfrentamiento con los delincuentes donde salieron muertos de los dos lados, no, 13 policías. Se podrá decir fácil, pero esa zona no hay ley. Ahora sí que Guerrero nuevamente dando noticia negativa. Como ven, muchas noticias, pero dominadas por una muy, muy, muy negra en la historia de México, que es este huracán 5, que espero que siga siendo noticia, pero que se convierta de hoy en adelante en un evento de unión, de solidaridad, despolitización, desarrollo, y que Acapulco resurja. Yo creo que va a resurgir, pero que sea rápido. Gracias, soy Roy Campos, con las noticias más importantes de esta que fue la última semana de octubre. Mañana, martes, termina.